Patricio, querido, me declaraba fan tuyo, te decía que hace un tiempo prolongado, viendo varias notas y entrevistas sobre autores o gente hablando sobre el libro, ibas apareciendo, entonces en un momento ya parecía que te seguía a vos más que seguir esos libros, porque bueno, leía artículos, te veía a vos charlando y dije, bueno, esta persona que siempre parece ser la persona que habla por mí, ¿viste? Cuando te sentís representado en muchas de esas charlas o apariciones, dije, bueno, vamos a hablar con él directamente, así que gracias por esta comunicación a un fan directamente. Bueno, gracias por la invitación y gracias por lo que decís. Yo siempre siento que una de las cosas que tiene que hacer, por lo menos el periodista cultural, es dar un pantallazo, una idea. Yo no te voy a decir si el libro está bueno o no, pero en todo caso te voy a contar si el libro es interesante, si me gustó, si cumple con ciertos cánones, porque un libro hoy está a 900 mangos, 1000 mangos, y me parece que nosotros lo que tenemos que hacer de alguna forma es ayudar al lector a que pueda tomar la decisión si le interesa o no, y no mentir, porque viste, finalmente si todos los libros que lees siempre son los mejores de la historia, en un punto le estás haciendo gastar plata a alguien que no vale la pena. Mira, hay algo interesante que se me ocurre para empezar a charlar, que es cómo ves o cómo veías hasta cuando podíamos estar por las calles, pero hablemos de este presente siendo optimista, el vínculo entre lectores y libros, porque si uno va a las librerías principales, las de Santa Fe, las de Corrientes, nunca están vacías. O sea, empecemos por ahí. Siempre, aunque sea la librería chiquitita de Corrientes o de Santa Fe, hay 3, 4 personas viendo, preguntando, y es muy difícil también que alguien entre a una librería, esté un buen rato y no se lleve por lo menos algo. Y si se lleva por lo menos algo, le sume otra pavadita que encontró en el camino. El libro es lo típico de, fui a buscar uno de regalo y me traje uno para mí también. Entonces digo, eso y la realidad lector-autor, ¿cómo está conviviendo para vos? ¿En cuarentena decís la pregunta? No, en cuarentena después. Ahora digo, cuando en el mundo que podíamos vivir hasta hace unos meses. Bien. Sí, me parece que los libros son un objeto que... Siempre se habla que el lector o que los lectores formamos una cofradía cada vez más chica. Yo no estoy tan de acuerdo con esa descripción. Me parece que los libros son un objeto cultural que se sostienen y desde hace muchísimos años se viene hablando de la muerte del libro, como desde hace muchísimos años se habla de la muerte de la novela. Si la primera novela fue El Quijote, ya desde la segunda parte del Quijote se hablaba de la muerte de la novela. Sí, claro. Y creo que es un género muy joven, y lleva muy joven, 200 años en la cultura es realmente muy joven, o 300 o 400 años en la cultura de la humanidad es un género muy joven, y todavía sigue funcionando. Y respecto de la pregunta en sí, sí, hay una idea de cofradía, pero me parece que es una idea más nuestra, los lectores o los consumidores de libros, si no los queremos categorizar como lectores, que tiene que ver con la idea de que somos un grupo elegido. Vos que venís del cine y que trabajás mucho en esa, seguramente habrás visto también que hay momentos en donde se arma una especie de esnobismo, ¿no? Claro. De la gente que cree que el cine está muriéndose por las plataformas tipo Netflix, y entonces hay una cofradía de cinéfilos, y en realidad los cines siguen funcionando. Tal vez hay que replantear un poco la política estatal para darle aire a las películas argentinas, pero hay películas argentinas, y en los libros habría que replantear la ley del libro, pero las librerías siempre tienen gente. Tal vez no es un negocio que te dé mucho dinero, pero te lleva, hasta fin de mes llegás sin problemas con una librería. Y particularmente, digo, y en comparación a lo que se te ocurre, otras capitales de la región, de Sudamérica o del mundo, ¿cómo es ese? Digamos, porque hay algo, la Feria del Libro siempre está llena, digo, te hablo de los grandes mojones, ¿no? Cuando se hacen encuentros o festivales de literatura en el país, también hay mucha afluencia. Si un escritor da una ponencia, el salón está lleno, digo, cuando vienen los hits, o viene Pérez Reverte, o vino Ulebeck, o vino quien venga, la gente quiere ir y estar. Entonces digo, hay una especie de entusiasmo que yo la verdad no he viajado casi nada, no sé si se traslada a muchos lugares o es particular de la Argentina o de Buenos Aires. Yo creo que nosotros en Argentina en general somos consumidores de cultura. Es algo que lo tenemos como muy marcado. Hay festivales de literatura muy importantes. Vos hablas de la Feria del Libro, que es
el gran evento cultural de la primera parte del año. La segunda parte del año tiene el Festival Internacional de Literatura, que se llama FILBA. Yo tuve la suerte de dirigirlo varios años y ahora lo dirige Amalia Sanz, y cumple con un requisito para otra clase de lectores que no es tan abierto como la feria, porque la feria tiene un ambiente muy muy grande, pero cumple. Los ciclos están siempre presentes, tal vez son ciclos de 35 o 40 personas. Entonces uno piensa, bueno, saqué un libro y me vinieron a ver 40 personas, pero ¿sabes qué? Mientras vos estás acá con 40, en la librería de al lado hay otros 40, claro. Y en el Malva hay 200, y en el Museo de Arte Moderno puede haber otros 60, y en las provincias, Córdoba es una ciudad que tiene una vida cultural muy intensa, igual que Rosario. Claro, claro. De hecho, este fin de semana se iba a hacer el Festival Nacional de Literatura, que se hacía en la ciudad de Rosario y por la cuarentena está cerrado, pero lo van a hacer online. Con lo que hay un circuito que me parece que la literatura acompaña. Tal vez no tiene el mainstream que tiene la música o que tiene el teatro, pero la literatura siempre está presente. Mendoza es otra ciudad que tiene una vida cultural muy linda. Hay una ciudad como Azul, que es muy chica, es una ciudad que tiene, creo que alrededor de 300.000 habitantes, y que hace un festival que se llama el Festival Cervantino, y es un festival que lleva más de 20 años haciéndose, porque Azul es una ciudad que tiene una biblioteca, la biblioteca no me acuerdo ahora cómo se llama, pero la colección más importante de ejemplares del Quijote en América Latina. Oh, muy bueno. Y la Argentina en sí responde a la cultura. En otros países, yo puedo hablar de Uruguay y de Chile solamente, y de Uruguay y de Chile puedo hablar solamente de Montevideo y de Santiago. Hay una vida cultural re intensa. En Santiago es una ciudad bellísima en cuanto a cultura, en cuanto a oferta cultural, y Montevideo tiene por ejemplo, el Centro Cultural de España, que vive abierto y que hace presentaciones de libros, pero de esculturas y de obras. En el resto de América Latina no. Lo que sí puedo darte como datos son datos estadísticos que uno maneja por vivir en el mundo del libro. En la Argentina nosotros leemos entre 3 y 4 libros por año por persona. En Paraguay es medio libro por persona. En Perú es un poco menos. Creo que en Perú hay un gran problema de librerías y de bibliotecas. En México se lee un poco menos que en la Argentina, pero como es un caudal muchísimo mayor de público, el mercado mexicano es muy importante. En Chile se lee más que en la Argentina, pero como solo son 17 millones, el mercado es un poco más chico, y la Feria del Libro de Chile es una feria más bien modesta, parece una feria que dura menos días y es muy chica. Y Uruguay se lee alrededor de 1 o 2 libros por persona, pero también es un mercado muy chiquitito. Claro. Creo que una de las deudas importantes que tiene América Latina como continente o como subcontinente es que circule la cultura entre ellos. Claro. Y en ese sentido, lo que decía antes del Festival Internacional de Literatura, se arma en 2 o 3 ciudades, en Argentina, en Buenos Aires, en Montevideo, en Santiago de Chile, y eso hace que circulen muchos autores entre sí. No sé si respondí, pero me pareció que era como un panorama para... Está perfecto. Pero, y particularmente en Argentina, ¿atribuís esa continuidad o ese fenómeno de culto que tenemos al objeto libro, a que en la librería siempre haya gente, que en las 2 librerías que hay en un shopping siempre hay que medio que andar esquivando personas, siempre hay gente agarrando los libros? Digo, ¿a qué se debe? Digo, esa continuidad, esa tradición, ¿de dónde te parece que la tomamos? Yo creo que la Argentina es un país en donde la política interviene en todos los niveles. Si uno habla del fútbol y política. Si uno habla de salud y política. Si uno habla de cultura y política. Y en la Argentina la literatura, desde el siglo XIX, estuvo muy marcada como una literatura política. Si pensamos el primer libro de la Argentina, sí, claro. Bueno, tal vez el primero sea El Matadero, sí, y si claro. No es El Matadero, es El Facundo, sí, claro, y el libro nacional es El Martín Fierro. Sí, claro. Con lo que, y si hablamos de juvenilia,
otro libro que se estudia en la escuela, toda la literatura del siglo XIX es una literatura política. La literatura del siglo XX, por suerte, pudo abrirse de esa idea, pero la idea del libro como objeto cultural y como objeto de intervención política, me parece que se sostiene, y por eso es tan valioso en nuestro país. Yo creo que, siguiendo esa genealogía que estabas haciendo, que en primera mitad del siglo XX, o la camada que recoge y son relectores de Arlt y Borges, intentan igual construir con eso una continuidad política en estos dos autores, que después, post-Piglia, vamos a llamarlo así, se trabaja una idea de ponerlos juntos y que trabajen de una manera mixta y que no sean el señor oligarca y el bruto del barrio que nos cuentan la vida. Me parece que esa regla, digamos, por suerte caducó, ¿no? Se hizo un matrimonio. Sí, claro. Piglia es el tipo que junta las dos tradiciones, la tradición de Arlt y la tradición de Borges. Porque Piglia es, primero, que era un gran escritor, y segundo, que era un tipo muy sagaz y que usaba una metáfora de vanguardia, pero no como vanguardia artística, sino como vanguardia bélica, y él había conseguido meterse como el último eslabón de una carrera literaria donde él volvía a inaugurar un canon literario, ¿no? O sea, es una operación de marketing, vamos a decir marketing como una palabra para tratar de entenderla, digamos, para poder poner un vagón en el tren. Dice, el tren... Ninguno de nosotros va a hablar mal de Borges. No, por supuesto. ¿No? Borges es el gran escritor de la Argentina, es el gran lector del siglo XX y el gran escritor de la Argentina. Pero la verdad que Borges es un operador de sí mismo. Está bien, no alcanza con ser operador de uno, ¿no? Sí. Pero Borges fue un gran operador. El tipo armó un canon para poder meterse adentro de ese canon. Bueno, Macedonio, por eso en un momento se decía que Macedonio era un invento. Y hay quien dice, también con mucha sagacidad, bueno, se eligió ese maestro porque era un maestro en tal caso que él rápidamente podía manejar. Digo, no le impusieron un maestro histórico, sino dijo, la historia empieza acá, yo empiezo esto mismo que señalabas. Hay un mito de origen, digamos, construido hacia atrás, medio George Lucas con Star Wars, para atrás y para adelante. Bueno, Macedonio además tiene una característica particular, que es que perdía todos los papeles, porque él escribía y en cada mudanza perdía todo lo que escribía. Pero Macedonio hablaba con Schopenhauer, o sea, Macedonio era un tipo que tenía era en otro país, en un país central, en Europa, hubiera sido un filósofo de los más importantes del comienzo del siglo. Hubiera sido Unamuno, y no le tocó porque vivía acá en una pensión del 11. Pero fíjate cómo Macedonio es la figura que Borges elige para ponerse adelante, y es lo mismo que hace Piglia. Piglia lo pone a Macedonio y pone a Borges como un eslabón. Pero es la misma figura. Por eso Macedonio es realmente una figura importante en la literatura argentina. Lo que pasa es que, claro, hay muy poco publicado de Macedonio, porque él perdía los papeles todo el tiempo. Ahí hablabas de Macedonio y de Piglia, y la película de Andrés Di Tella, cuando emitieron el documental ahí en Canal 7, la TV pública, sabes que lo veo y me provoca una sensación de imán y de nostalgia no vivida, porque hay algo que se genera entre la mirada que tiene Piglia en ese momento, que digo, ya tiene muchos años ese documental, entonces ves un Buenos Aires que tampoco existe ahora, y a la vez están recordando ese otro Buenos Aires, y uno tiene como una nostalgia al cuadrado, porque ya la imagen de Piglia, hablando de la señora esa, Federación de Vox, que decía que había sido novia de Macedonio, con los papeles, todo eso tiene una magia impresionante, digo, ¿no? No sé si eso tiene una continuidad hoy. Digo, ¿qué pasó con todo eso? Hablemos de hoy, donde podemos trazar un paralelismo. Bueno, vos hablás de la película de Di Tella, que son los 33 cuadernos, sí, que son los diarios de Piglia. Piglia ha hecho otra gran operación, que es editar sus diarios, que él los comenzó cuando tenía 15, 16 años, los empezó a escribir porque él quería ser escritor, y empezó a escribir un diario que mantuvo hasta el día de su muerte. El día de su muerte, por la mañana, él escribió una entrada en el diario, aun cuando ya no podía escribir, y él tenía ELA. El genio es la invalidez, esa es la última entrada, ¿o no? Esa es la última que figura en el tercer tomo. El genio es la invalidez. No. Hay una última entrada que está en un librito
que se llama... Esa es la última que está publicada. Esa es la última que está publicada, que es terrible, porque las últimas páginas del diario son terribles. El tomo 13 es mi favorito, pero a la vez es el tomo más duro. Pero si me decís que hay una entrada más, me vuelvo loco, porque la última... Escritores norteamericanos. En la última... él escribe... Ya el último día... el último día, realmente el último día escribí una nota para la biblioteca del Congreso. Pero acá hay textos que no entraron en los cuadernos, que son... Él publicó un libro, su primer libro se llamaba Escritores norteamericanos, que eran una suerte de viñetas que había escrito sobre escritores norteamericanos, tipo, no sé, Carver, ponele. Claro. Carver o sobre el Gran Gatsby, qué sé yo, cosas así. Y en ese libro que sacó una editorial chiquitita que se llama Tenemos las máquinas, sacan unas entradas que no llegaron a estar incluidos en los diarios de Emilio Renzi. Pero Piglia escribía, o sea, en ese momento escribía con su máquina telépata, como le decía, que era una máquina por la que él tenía que pasar cada vez los ojos para marcar en un teclado, porque como tenía ELA, de la única forma que se comunicaba era con los ojos. Y sacó un librito póstumo, que lo tenía preparado, que eran los diarios los casos del comisario Croce, que es un libro muy lindo, que es un libro muy, muy lindo, chiquito, pero muy interesante, donde él vuelve a sus tesis más importantes, vuelve a sus temas más importantes, que sobre todo es esa ficción paranoica donde siempre parece que hay un revés de la trama o algo político que no se muestra, ¿no? Y creo que eso es algo que la literatura funciona, que en la literatura funciona, en el cine funciona. Siempre desconfiar, ¿no? La desconfianza me parece que es la desconfianza del narrador me parece que es muy productiva y es algo que Piglia ha logrado bárbaro, ¿no? Pero vos me hablabas de Buenos Aires. Yo vivo, en este momento estoy en un departamento en la calle Serrano y Cabrera. Vivo en Palermo Viejo. Estamos muy cerca. Yo estoy en Uriarte y Niceto. Estamos muy cerquita, entonces. Muy cerca. Debemos ir a los mismos bares y debemos haber ido a los mismos bares y comprar en los mismos supermercados. Sí. Estamos en Palermo Viejo, que ahora es Palermo Soho, y vivo en un departamento 13, en un piso 13, pero se da la casualidad que en esta zona son todos edificios muy bajos. Entonces el edificio no es muy alto. Si estuviera en Belgrano no tendría vista. ¿Es el edificio blanco? Sí. Pues te veo desde la ventana. Yo veo el edificio blanco de la ventana. O sea, el edificio blanco, porque me lo mencionaste, hice más o menos una coordenada mental, el edificio blanco. Sí. Perfecto. Bueno, el único edificio es el edificio blanco y hay un edificio de ladrillos, un edificio rojo al lado. Y después no hay nada más. Y yo pienso que este barrio, que desde abajo es un barrio tan distinto, porque en este barrio yo hice la secundaria, es un barrio tan distinto, desde arriba es el mismo barrio de la época en la que salíamos del colegio y nos íbamos a encontrar con amigos. Es el barrio de casas bajas, de perros, es el barrio... Y en última instancia es el barrio de Borges, porque Borges vivía muy cerquita, Borges vivía... Ahora vive en Borges, ahora la calle se llama Borges, claro. Pero él vivía en Serrano y Nicaragua, son 6 cuadras de acá. Sí, claro. Y Borges, cuando empieza a escribir su primer libro, Fervor de Buenos Aires, cuando él empieza a escribir por esa Buenos Aires que él se da cuenta que está perdiendo. Porque la Buenos Aires que él conocía, la de Buenos Aires de la infancia, es la de Buenos Aires del Arroyo Maldonado, la Buenos Aires de los cuchilleros. Y cuando él escribe ese libro, es el libro, ya lo publica en 1923, es el libro de una Buenos Aires donde hay muchos inmigrantes, donde el idioma que más se habla en la Argentina es el italiano. Nosotros hablamos en español de casualidad, porque la cantidad de italianos que llegaron hablaban en italiano.
Y Borges ve esa Buenos Aires y la empieza a extrañar. Bueno, y creo que la melancolía... Habrá tenido mucho que ver, perdón que te interrumpa, el tango, por ejemplo, como expresión en mantener el idioma también, digo, cuestiones en la lengua popular que hicieron mucho para que eso se sostenga, ¿no? Qué sé yo, a riesgo. Sí, yo la verdad es que no lo sé, pero el tango fue un baluarte de la cultura nacional que en una época se persiguió mucho. En la década del 30, por ejemplo, hubo muchos tangos prohibidos. Sí, claro. Los títulos cambiaron, después, todo eso. Sí. Pero cambió, ¿no? El tango funciona de otra forma. Pero bueno, para cerrar, la melancolía que no tiene que estar asociada a un amor, la melancolía que está asociada a un mito de origen, a una infancia, es muy propia de la literatura. Una vez le pregunté a María Negroni por qué escribía tanto por qué ella era escritora, y dijo: porque es la continuidad de la infancia por otros medios. Esa famosa frase de Clausewitz sobre la guerra, bueno, pero es una idea muy interesante pensar al escritor como un chico. ¿Cómo, digamos, hablando de estas personalidades y en última instancia de Piglia, qué pasa después de Piglia? Digamos, quiero decir, ¿qué vino después? ¿Dónde está ese acervo? Hoy hablamos de Piglia, hay documentales sobre él, digo, ¿y qué vino después? ¿Dónde se engancha eso hoy? ¿Te parece a vos? ¿O dónde se está enganchando? Bueno, hay que decir que Piglia escribió en una época en donde había grandes escritores. Yo siempre digo que, casi que lo digo como un lugar común mío, no le importa a nadie, pero un lugar común mío, mis escritores favoritos son Borges, Piglia y Fogwill. Pueden ser tres escritores del realismo, en todo caso, o de la política, pero en la época de... Ya Piglia escribe en un momento en el que la literatura se abre un poco a la sociedad en general. Los escritores argentinos siempre estuvieron asociados a la clase alta o a la clase política, pero desde Viñas, Piglia, Germán García, desde escritores que entraron a marcar un territorio, otros escritores como Juan Martini o José Pablo Feynman, que hoy está un poco denostado, pero hay que decir que ha escrito grandísimas novelas como Últimos días de la víctima. Sí, claro. Sarlo, Ludmer, que la China Ludmer además fue pareja de Piglia. Digo, hay escritores que han marcado la literatura desde un lado de clase media. Y después de Piglia murió hace relativamente poco, son 4 años. ¿Cómo se lleva con Fogwill? Muy mal, claro. Muy mal, porque Fogwill, Piglia estuvo metido en un escándalo por el premio Planeta. Cuando Piglia saca Plata quemada, hay una práctica muy habitual de las editoriales, que es que cuando un escritor muy importante va a sacar un libro, le proponen a ese escritor que participe en el premio de la editorial. Lo hacen 2 más 2, 4, lo gana, entonces tenemos el lanzamiento del libro con los laureles. Digo, no es sí. La maniobra no es muy compleja. No, pero yo creo que el premio en ese sentido es un premio que tiene una historia de mercado, pero es un premio honesto. O sea, si lo gana, te damos la plata y hacemos toda la movida de prensa. Sí. Si no lo ganás, el libro sale igual. Perfecto, está bien. Y Piglia participó en ese concurso y lo ganó con Plata quemada. Y Gustavo Nielsen había escrito un libro que si no recuerdo mal era Auschwitz, un libro muy fuerte, y denunció esta maniobra. Pero yo creo que Piglia no necesitaba, ya en ese momento Piglia no necesitaba ganarle el premio para una movida de prensa. Pero bueno, y Fogwill se metió a denunciarlo y quedaron como enemigos. De hecho, en mi libro de Fogwill, Piglia no quiso participar. Y lo busqué. Creo que lo tengo tu libro. ¿Cómo se llama? Porque tengo todo el fogwillismo ahí. Sí, mostrámelo, lo tengo. Sí, por supuesto, claro que sí. Sí, es buenísimo. Es un libro, se llama Una memoria coral. Y es un libro que justamente va por temáticas o algo así, está dividido como por momentos y temáticas, varios recuerdos, la personalidad de Fogwill, las obsesiones de Fogwill, digo, hay como varias voces justamente que van ilustrando eso. Hay algunos que son como
anécdotas que son terribles, gente que dice, este tipo es tremendo, o era capaz de tal y cual cosa, y después hay historias mega tiernas o momentos, la verdad es un libro precioso. Hay uno muy parecido al del Lebrero, hay uno muy parecido, el de Libertela es muy parecido al del Lebrero, está construido de un modo similar, porque está por temáticas, por esa idea. Yo en un libro, yo había escrito una crónica sobre Fogwill y se la había mandado a Leila Guerriero para hacer el taller con ella. Y la leyó y me dijo, estoy podrida o estoy cansada. Leila es muy prolija para hablar, pero estoy muy cansada de los escritores, de los periodistas que se ponen en primer plano delante de Fogwill. Entonces con esa idea dije, bueno, voy a escribir ahora un libro de Fogwill, pero nunca voy a mencionarme a mí. Entonces yo nunca hablé en el libro. De hecho, ese libro viene con una primera nota, que es una nota, como una especie de nota preliminar, que en realidad es la nota de Germán García al libro Hablan de Macedonio, pero donde él pone Macedonio yo pongo Fogwill. O sea, no hice nada. Y lo único que hice fue el montaje. Un dispositivo interesante, porque se genera justamente algo que creo que genera en el lector, por lo menos me pasó a mí, y te voy a decir algo que creo que no lo logré. Yo hice un libro de Tarantino, Sharon Tate y Manson, y yo lo leí el año pasado, lo sacaste. Bueno, mi idea era más o menos esa idea, por haber leído ese libro y estos otros libros que tratan de alguna manera entrar de un modo lateral, y que, si bien es un libro de entrevistas y charlas, quería generar esa idea de, bueno, que el lector también construya un poco con los retazos de la opinión de cada uno, de Mariana Enrique, de este, del otro, quién era Manson, qué era Sharon Tate, digamos, qué fue lo que pasó, ¿no? Pero bueno. Sí, yo leí ese libro y me gustó mucho la entrevista que le hiciste a Mariana y la que le hiciste a Carlos Busquet. Bueno, porque son, viste, digamos, dos personas que tiran, digamos, que tirás de una piola y es un mundo. Yo tengo grabada el audio de la charla con Mariana, son 3 horas de corrido, que es infernal. Sacaría un CD por las cosas que ella va diciendo. Pero bueno, volviendo a Fogwill y a ese libro, aparecen todas estas historias. Y me resulta extraño pensarlos conviviendo. A Piglia y Fogwill en algún momento se sentaron en la misma mesa. Vos decís que eso pasaba, hubo un momento de paz. Bueno, en realidad lo hacían en La Paz. O sea, bien. Así que en ese bar era el típico bar al que iban. Fogwill iba muchas veces, Piglia también. Hay que decir que en la década del 70 estuvieron en veredas distintas, porque Fogwill fue vocero de Macera. Fogwill es el gran traidor de la Argentina. Fogwill la figura del traidor es Fogwill, porque él juega para sí mismo. Él era del PC, pero se movía con un cinismo muy interesante, y si tenía que ser vocero de Macera lo era, pero lo era de una manera sucia. No era vocero de Macera. Él se movía sabiendo dónde estaba la plata y cómo hacía las cosas. Era el gran traidor. ¿Y eso lo blanqueaba? Digo, charlando con vos, ¿bajaba las cartas esas? Digo, ¿tenía una mirada sobre eso? ¿Llegaste a escuchar eso? Porque Fogwill, yo lo conocí ya de grande, y eso cambia mucho las cosas. Y Fogwill sabía moverse, y sabía cómo eran las categorías, cómo eran las estructuras, y sabía que la plata y el poder no se manchan, para usar una frase maradoniana. Sí, claro. Y entonces él en ese cinismo manejaba las cosas. Me acuerdo que lo primero que me vio fue, la primera vez que nos vimos, me pidió que lo pasara a buscar por un café, y yo tenía un 0 kilómetro, un Clio, un auto que ya ahora se dejó de hacer, ¿no? Sí, claro. Y lo primero que me preguntó fue, ¿y este auto cuánto te pagan en la librería? Yo trabajaba en Eterna Cadencia. Me dice, ¿cuánto te pagan en Eterna Cadencia? ¿Cuánto te paga Pablo Brown, que era el dueño de la librería, para comprarte un 0 kilómetro? Él te sacaba la ficha al minuto y medio. Y él sabía que la guita marcaba las cosas. Entonces en los 70 él tenía una gran... O sea, era importante para él, un interlocutor, tener claro eso. Adelante de quién estaba sentado, al lado de quién, digamos... Tener esas pinceladas para decir estamos en este juego. Eso le importaba. Esa es la idea. Eso era algo que a Fogwill lo marcaba mucho. Definía un poco. Intentaba siempre saber con quién estaba hablando. Y medirte de esa manera. Había veces que te llamaba por teléfono para decirte quiero que le hagas una nota tal, y te colgaba. Y vos decís, me está operando, ¿qué necesita de mí este hombre?
Porque así como te medía era muy generoso y encontraba algo y le gustaba y te llamaba. Ah, pero ¿qué era la generosidad? Era esto, pasarte esta data, digamos, ¿dónde veías un gesto generoso? En eso. Fogel conmigo fue siempre generoso, primero porque me trató con mucha amabilidad, cuando pudo haberme tratado como, sí, claro, como habitualmente trataba a la gente. Y luego porque cuando descubría algo que a mí me podía interesar, me llamaba para decírmelo. Me llamaba, no te mandaba un mail, nada, te llamaba por teléfono. Fogel murió en 2010, todavía no existía el WhatsApp en esa época. Este año se cumplen 10 años de la muerte de Fogel y te llamaba por teléfono para decirte, che, esto te va a interesar. Y no le importaba ni cómo estabas, ni cómo estaban tus hijos, ni qué ibas a comer a la noche. Él tenía un sentido de lo utilitario de la conversación que lo manejaba de esa manera. Te llamaba y chau, listo. En ese sentido, Piglia también era de ese estilo, pero Piglia siempre fue mucho más correcto. Piglia por ahí no te llamaba por teléfono, te mandaba, a mí por lo menos no me llamaba por teléfono, me mandaba mails, pero me decía, quiero hacer esto y quiero que lo hagamos juntos. Por ejemplo, unas charlas, unos encuentros y cosas. Y yo estoy seguro que no le interesaba hacer las cosas conmigo, encontraba en mí un canal. Claro, claro. Y esto quiero que lo hagamos juntos. Vos lo ibas a motorizar eso, o sea, él sabía que, claro, que iba a haber motorización. Dos cositas de Fogel. Me viene Piglia y te dice, viene y te dice, quiero que hagamos una charla juntos. Sí. Bueno, Ricardo, el día que vos quieras. Sí, claro, claro. Y él sabe, digamos, que uno va a hacer esa lectura, o sabía que uno iba a hacer esa lectura. Dos cosas de Fogel. Primero, un cuento como japonés, ¿no? Por ejemplo. Ahora es hermoso ese cuento. Bueno, me fui a Mar de las Pampas, me llevé. Y ahora vamos a hablar del otro autor, justamente. Me llevé los cuentos completos de Fogel, de Alfaguara, y ahí estaba japonés, no todo. Y me llevé también... Es un cuento casi de ciencia ficción. No, por eso. A ver, me parece, es como el nadador de Chiver, pero hecho acá. Digo, es como... O sea, veo ese cuento y digo... ¿Cómo puede ser que alguien escribió eso? Digamos, no quiero decir que... ¿Cómo tratás de pensar? Porque estás viendo las tres cosas a la vez. Estás en el cuento... Estás viendo el escritor detrás de ese cuento diciendo, ¿este tipo qué serie de televisión veía? ¿A qué hora se acostaba? ¿En qué mundo vivía? Digo, quiero decir, ¿me entendés lo que quiero decir? Me es muy difícil emplazarlo, así como hacíamos con Borges y los cuchilleros. Digo, esto se cayó de otra galaxia acá, a 3 cuadras, con un meteoro. Y después... el otro nivel es los lugares a los que te lleva, digamos, te invita como a subirte en un carrito de pensamiento y vos vas como un loco diciendo, no sé a dónde estamos yendo, no sé qué me está mostrando, pero me estoy volviendo loco. Entonces digo, esas tres cosas en un cuento como ese, que es una locura todo, minuto a minuto, digo, ¿de dónde provenía? Digo, ¿pudiste darte cuenta charlando, entrevistando gente, decir, bueno, el decoupage era más o menos el plato tenía estos ingredientes? Bueno, Fogel es un especialista del lenguaje. En particular, hay un texto muy lindo que salió en los libros de la guerra, que es justamente una lectura que Fogel hace de un cuento de Gustavo Nielsen. Nielsen, aquel que le hizo el juicio a Planeta. Y Fogel toma, casi como un cirujano con un bisturí, casi palabra por palabra del texto de Nielsen, y hace un recorrido semántico, un recorrido filológico de las palabras. Claro. Fogel, yo estoy seguro de que era un genio. Por ahí era un genio del mal, pero era un genio. Y como tal, podía leer en 3 o 4 niveles. Claro. Y entonces él podía leer la historia y luego podía ir desde ese núcleo de la historia, podía ir hacia atrás y ver si había palabras que corrían o no, funcionaban o no. Lo que sí creo que Fogel siempre fue un escritor realista, pese a que a él no le gustaba esa categoría, pero fue un escritor realista. Y en la mayoría de sus novelas, siempre el dinero es un tema. Claro, por supuesto. Pensemos en Vivir afuera, por ejemplo, que es una gran novela, y es una novela muy contemporánea, porque es la novela del SIDA. Y cuando uno piensa en la novela del SIDA, bueno, estamos hablando del coronavirus. Yo, cuando surgió el SIDA en la década del 80, tenía 12 años, 13 años, y la idea era, vamos a morir todos. Sí, claro. ¿No? Hasta que se descubrió que era la enfermedad, se le decía la peste rosa. Por supuesto. Esto, ¿no? Los más chicos no lo recordarán, pero era totalmente estigmatizante, era una locura.
completamente, era la enfermedad de los homosexuales. Claro, por supuesto. Entonces, los homosexuales ya eran peligrosos de por sí, porque en los 80 el homosexual era una persona que era peligrosa. Imagínate si tenía una enfermedad. Y hoy tenemos una enfermedad, que es la enfermedad de los chinos. Es cierto que ya rápidamente se desarma eso, pero la idea de la enfermedad de una comunidad, de un grupo de personas, marca, estigmatiza, y Fogwill lo notó mucho en Vivir afuera. Una novela en donde el personaje principal es un tipo que va a cambiar cheques truchos de políticos, Sí, claro. y se queda con plata, cheques en dólares, en un momento de la Argentina en donde el dólar, bueno, como siempre, ¿no? El dólar era muy importante, y mientras tanto piensa que tiene SIDA. Y hay un personaje más, bueno, es una novela de muchos personajes, pero hay un personaje que es un judío, que es otro tema que a Fogwill siempre le apasionaba, que era la discusión sobre el problema de los judíos. Borges diría que está mal dicho esto, porque decir el problema de los judíos es asumir que el judío es un problema, y Borges decía que era descendiente de judíos, pero Fogwill, que probablemente haya sido descendiente de judíos, lo marcaba adrede, el problema judío, y mostraba cómo a veces uno de sus personajes se vuelve finalmente más xenófobo por ser judío que los otros que no lo son. Lo que Fogwill siempre estaba poniendo el dedo en la llaga. Pero hablamos de Borges, de Fogwill y Piglia, y vos me preguntabas quién venía después, y yo creo que el que viene después es Aira, que tal vez no es el escritor que a mí más me convoca, pero indudablemente es el escritor que está marcando mucho la generación de escritores actuales, ¿no? El tipo que vive en una aparente apoliticidad, y lo digo con el aparente al comienzo, Sí, claro. pero que indudablemente marca la norma. Una cosita de Fogwill, cuando mencionabas cómo te preguntó de tu Clio, yo creo que si uno piensa en muchacha punk, las nomenclaturas de las muchachas punks también es política y social, digo, las descripciones y las tecnicaturas, digo, cómo inventa un catálogo de personas, y este es un procedimiento que está en varios, en 2 litros de sangre también, digo, el taxista, todo está siempre inserto en una especie de ámbito que es claro de quién estamos hablando, cuánto puede ganar, cuánto ha heredado, digo, eso está siempre, Siempre, ¿no? Y 2 hilitos de sangre es muy lindo cuento, es un cuento que salió en el libro póstumo de Fogwill, ¿no? 2 hilitos de sangre, pero es muy lindo. Y en Muchacha Punk, lo voy a citar mal, pero él dice, hice el amor con una muchacha punk, aunque en realidad el amor ya estaba hecho. Sí. Y después habla de la mía, la del otro, digamos, todo el recorrido, pero digo, es muy similar ese procedimiento que vos destacás en la vida de cómo sacaba la ficha con 2 pinceladas, y la otra sensación es cómo ver una estructura, ¿no? Que esta es la ambición más grande de los cuentistas o de los escritores, tan perfecta y tan viva. O sea, porque vos me preguntás y yo te digo, no, japonés está escrito, lo escribió y lo dejó. Digo, ¿cuánto obsesivo era con la corrección y volver a leer todo el tiempo? ¿Sabés eso? No lo sé, de Fogwill no lo sé, sé de otros. Sé que Vicente Batista sigue corrigiendo cuentos que escribió en la década del 60. Claro. Fogwill no lo sé, asumo que... Mirá, hay una columna de Fogwill, volviendo a hablar de La Plata, por más que haga me voy por un desvío, Sí. Una de las últimas columnas de Fogwill en el diario Perfil decía cuánto le pagaban por carácter. Ponele que le pagaban, no sé, 0,5 centavos, 0,5 pesos por carácter. Una cuenta que había hecho él. Nadie es una cuenta que había hecho él y que no le importa a nadie. Sí. Pero bueno. Pero sí, no sé cuánto ha hecho. Lo que sí hacía Fogwill... En muchas notas hace chistes de plata. En muchas notas hace chistes de plata. En muchas... en la nota en la librería de Montevideo, cuando compra el libro el otro y le dice, yo ya los cobré los libros, los podés regalar, total, o ¿cuánto te paga vos tu jefe en la librería? Digo, siempre está presente. Lo hace muchísimo. En muchas entrevistas lo hace. Una vez le pregunté si a él no le molestaba que sus libros estuvieran tan caros. Y porque había salido una versión de Pichiciegos en la editorial del Ateneo. La editorial del Ateneo es una editorial de la cadena El Ateneo, y había salido ahí una
una reedición de Pichicigos y estaba muy cara. Y yo sabía que había otros escritores a los que les molestaba que sus libros estuvieran caros porque no se iban a comprar. Claro. Y él me dijo, yo no estoy haciendo la revolución bolchevique. El día que haga la revolución bolchevique, ese día voy a regalar el libro. Pero ahora, que lo vendan más caro todavía. Lo que quería saber, a ver si para vos tiene respuesta, es ¿por qué se fascinó tanto con la novela luminosa y la impulsó tanto? Digo, esto que pasaba, si se metía en una controversia con Piglia, ¿por qué de repente tiene este gesto? ¿No? Porque casi que fue un impulsor, digo, un acérrimo defensor, hizo mucho porque se publique. ¿Dónde le nace eso? ¿Cuál es la idea? Yo creo que es Gandolfo la figura. La novela luminosa es la novela de Lebrero, una novela maravillosa. Lebrero gana la beca Guggenheim y tiene que escribir. Bueno, la beca Guggenheim, a vos te la dan, creo que son alrededor de $100.000, vos te la dan y hacés lo que querés. Y Lebrero había dicho que, no sé si no fue Peralta Ramos, que la patinó toda en la misma noche, hizo una comida y se gastó toda la guita en una sola noche. A Mar del Plata, al casino. Pero, no vamos al casino mañana. Sí, sí. Y bueno, pero es una perfo, ¿viste? Sí, claro, gastaste 100 lucas en una noche. Y Lebrero, que ya estaba bastante enfermo en aquella época, quería escribir una novela, pero no le salía. Entonces la novela de la imposibilidad de narrar. Y Gandolfo, que es un escritor argentino, Elvio Gandolfo, que de hecho vive en el edificio de enfrente, ahora pasa sus días entre Buenos Aires y Montevideo. Gandolfo descubrió a Lebrero. Lebrero era un escritor que vivió aquí en la Argentina mucho tiempo y que escribía novelas de ciencia ficción, de esas que no llegaban a Minotauro. Claro. La máquina de pensar en Gladys, una cosa así. Era un librero de Corrientes y escribía en revistitas, tipo revistas de crucigramas y cosas por el estilo. Sí, sí. Pero ese tipo cambió la lógica con esta novela y escribió El discurso vacío, la novela luminosa, la trilogía imaginaria, claro, que son novelas en donde él cambia su forma y empieza a narrar la imposibilidad de narrar. Y yo creo que eso era una de las cosas que le fascinaba a Fogwill, ¿no? El narrador que era totalmente opuesto a él y que podía hacer del lenguaje algo que era una experiencia más que un relato. Porque uno los piensa y decís, estos tipos no pueden tomar un café juntos. Digo, si juntamos, viste, esas malas obras de teatro que juntan gente a charlar, el día que Lennon conoció a no sé quién, bueno, sí. Si uno se imagina un diálogo entre Lebrero y Fogwill, la verdad no se me ocurre muy fluido, porque las personalidades, las maneras, los modos, las visiones de la vida, de la comida, de lo que quiera, son muy contrapuestas. Digo, Fogwill me lo imagino como casi una estrella de rock, digo, una persona que necesita lugares, llamar la atención, divertirse, quilombo, grito. El otro era una especie de recluido que quería tomar mate, comerse un bife y leer el librito detective. Digo, dos miradas del mundo muy distintas. Sin embargo, Fogwill era muy amigo de Piglia, de Aira. Sí. Era muy amigo de Aira, era muy amigo de Sergio Vicio y de Francisco Garamona. Aira es un tipo que no da notas directamente, vive recluido, le han hecho un homenaje en la Biblioteca Nacional al que no fue. Aira hace de su vida un misterio. Francisco Garamona es uno de los editores más importantes de la Argentina y sin embargo es un tipo completamente oculto. Y Sergio Vicio es bastante esquivo para los medios. Yo lo quiero mucho a Sergio. El libro de Fogwill yo lo escribí gracias a él, porque era el tipo que me llamaba una vez por semana para preguntarme cómo venía con el libro, si no, no lo hubiera terminado. Y Sergio es un tipo amigo de sus amigos, un tipo que te invita a comer a la casa pero que no le prendas el grabador porque te saca carpiendo. Y tal vez Fogwill vivió mucho tiempo con... Hay algunas notas de Vicio en algunos lugares, y de Aira también, ¿eh? No, es que Aira da notas, pero da notas en el extranjero. Acá en la Argentina, desde la década del 90 que no da. Creo que dio una sola hace muy poco, pero que es muy difícil de dar. Vicio da notas, por supuesto que da, pero con Sergio, el secreto que tiene Sergio es que él te pide que las notas se las mandes por correo, y él completa la entrevista con 3 preguntas más y ya está. Él te da...
Vos le decís, bueno, te mando la nota, dale. Bueno, mandame 5 preguntas y te responde 8. Las otras 3 son inventadas por él. Y no me jodas más, listo, vamos para adelante. Sí. Y Sergio es un tipo que vivió, de hecho, un tiempo largo con Fogwill y eran muy amigos. Y es uno de los últimos que vio Entonces uno piensa en Fogwill, sí, Fogwill como ese tipo petardista, como ese tipo complicado, pero sabía con quién estar, sabía con quién actuar y sabía con quién era quién. Y yo lo veo de ese estilo. Yo la verdad es que, de nuevo te digo, lo conocí en los últimos años, los años en los que estaba más calmado, donde ya no consumía cocaína, donde se había vuelto casi vegetariano, donde cuidaba su salud porque tenía EPOC, que finalmente fue lo que lo condenó. Y eso es producto del cigarrillo, producto, digo, básicamente de ser un fumador salvaje. Empedernido. Fogwill fumaba muchísimo. Hacía deporte o se lo veía atlético, digo, hay muchas fotos de él nadando, que esto que el otro, entonces también llama la atención. Fogwill le gustaba mucho la natación, iba a nadar al mismo gimnasio de Diego Rojas, que es otro periodista, y se cruzaban y hacían notas cada tanto cuando se encontraban en el gimnasio, pero era muy fumador y tenía prohibido fumar y seguía fumando. Y bueno, uno elige también cómo vive y cómo muere, y Fogwill no iba a dejar que decidiera otro por él. Te quería preguntar, bueno, la verdad que es una conversación espectacular por todas tus intervenciones alrededor de todas estas figuras. Hay como un mito quiero decir, Marcelo Fox, Invitación a la Masacre, que es un libro mencionado a veces, sobre todo por la ISECA y ese círculo en Argentina Beat, que compila algunos textos. Aparece un texto de Marcelo Fox, pero el libro es como un misterio. Vos lo mencionás en el libro de Manson. Es como un misterio. Invitación a la Masacre, nunca vi un ejemplar en nada. Vos no lo tenés tampoco. No. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó con Marcelo Fox? ¿Qué hay alrededor? Es un personaje maravilloso, ¿no? Es un personaje que lo descubrió la ISECA, otro gran escritor nuestro. Hemos tenido muy buenos escritores. Hoy estamos un poco más huérfanos. Sí. Pero me parece que dentro de poco van a haber figuras tipo Gaby Cabezón, Julián López, que van a ocupar esos lugares, ¿no? Pero la ISECA había encontrado un libro de Marcelo Fox, que había muerto muy joven y que lo quería reeditar y no podía, y le había pedido a Fogwill que lo ayudara a reeditarlo. Y tuve la oportunidad de ir a la casa de la ISECA para hacerle una entrevista cuando sacaron la película El Artista. No sé si te acordás de esa peli. Sí, está Fogwill, está en esa peli, están los dos, claro. Está Fogwill, la ISECA, está Horacio González y no me acuerdo quién más, que hacen de viejos en un geriátrico, como desconectados. Sí. Y Pángaro es el artista es Pángaro. Sí, claro, que termina robando. Claro. Y fui a la casa y la ISECA, la casa de la ISECA era maravillosa, porque te atendía en el living, fumando, con esos bigotes largos, amarillos de tabaco, y tenía atrás toda una biblioteca gigante de VHS. Y después tenía otra biblioteca donde todos los libros estaban forrados de blanco. Entonces vos no podías ver lo que tenía. Y él me dijo que lo tenía el libro, pero no lo pude ver. Así que es todo un misterio. A quien habría que preguntarle, que era una discípula y muy querida de él, que de hecho fue la persona que me hizo el nexo para entrevistarlo, es a Selva Almada. Selva Almada vivía cerca de la ISECA y me gusta mucho como Selva Almada, Leonardo Yola, 3 o 4 escritores de esa misma camada, a la ISECA le dicen el maestro Lai. Claro. Medio como una cosa medio japonesa, el Conde Lai, claro, sí, totalmente, sí, por supuesto. Pero bueno, Invitación a la Masacre, si alguien que escuche esta charla cuando salga emitida o cuando quede colgada, sabe dónde podemos rastrear un ejemplar, porque es como El Dorado. Alguien por ahí tiene Invitación a la Masacre en su casa y lo quiere subir a Mercado Libre. Bueno, la verdad que una hermosa charla. Voy a guardarme la charla de
qué estuviste leyendo, cuarentena y todo para más adelante, porque esta fue espectacular. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo. Tengo una hora de conversación mítica. No, de verdad, muy bueno. Y no puedo creer que veo tu edificio desde acá. Lo estoy viendo ahora. Bueno, ahora salgo al balcón y prendo la luz. Y nada, te agradezco porque siempre es un placer hablar de literatura y sos un gran compañero para hablar. Nada, hablamos de libros, de literatura, de cine. Es muy interesante. Fue maravilloso cortar el día y pensar en el Quique a quien yo quise tanto.